Hola, estoy aquí con la filósofa Claudia Villa, que le voy a hacer unas preguntas acerca de la identidad social, individual, estereotipos, entre otras. Entonces, la primera es, ¿cuál es la definición de identidad? La palabra identidad no tiene una sola definición, tiene muchas y depende siempre del campo de interpretación desde donde se esté presentando. Si fuéramos a hablar en términos muy generales, diríamos que la identidad es la forma como construimos una manera de relacionarnos con nosotros mismos, de decirnos a nosotros mismos que existimos y cómo nos vemos existir. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre identidad individual e identidad social? Sí, la identidad individual es casi siempre de orden psicológico. Por lo general es la psicología quien se ocupa de determinar cómo las emociones, los sentimientos, la herencia biológica y demás puede llegar a conformar una cierta manera de ser que se llama identidad en un individuo en particular. En cambio, la identidad social obedece a constructos de orden social genéricos en el que intervienen muchísimas, otras cosas, por ejemplo, la cultura, la historia, las demandas políticas, sociales, económicas, todo lo que gira alrededor, ya no de un individuo, sino de los grupos sociales. La tercera sería, ¿cómo la filosofía y la construcción de la identidad social se conectan? El concepto de identidad es un concepto que nació en la filosofía y inicialmente se usaba solamente allí como en ese campo del saber para explicar la lógica con la que nosotros nos comprendemos a nosotros mismos. Y no solo nos comprendemos, sino que nos relacionamos. Pero posteriormente, en el siglo XIX, hay una división en la utilización del concepto filosófico de identidad y las otras disciplinas humanas y sociales pasan a utilizar también el término identidad para contextos diferentes. Sin embargo, la filosofía da los elementos suficientes para comprender cuáles son como las diferencias entre lo individual y lo social. Y por lo tanto, la filosofía será también el campo sobre el que se nutre la sociología para hablar de identidades sociales. La cuarta pregunta, ¿cómo la sociedad de hoy está afectando a la construcción de las identidades sociales? Bueno, siempre la sociedad ha afectado la construcción de las identidades. Lo que diríamos es que los cambios históricos son determinantes para un cierto tipo de identidad o de identidades. Volvemos al uso, a las costumbres, a las creencias, a los desarrollos tecnológicos, a la forma como se asume las relaciones económicas, las relaciones humanas. Todo eso interviene en el asunto de una identidad o la idea de identidad en una época determinada. La nuestra, que es una época marcada por la racionalidad tecnológica, interfiere profundamente en la construcción de las identidades, tanto a nivel individual como social, porque eso ha cambiado toda nuestra relación con el mundo, tanto en el tiempo como en el espacio. Y ese cambio
de espacio y tiempo hacen entonces que la idea de lo que es humano se altere y por lo tanto también la idea de identidad cambie. Listo. La quinta pregunta es, ¿cuáles son las características de la sociedad de hoy? La sociedad de hoy tiene varias características, digamos, distintivas, importantes respecto a otros momentos de la historia. La primera, ya la decíamos, es que la razón con la que nos explicamos y hacemos cosas actualmente es una razón de tipo tecnológico, inspirada en un modelo científico del mundo que es el que, digamos, explicaría la forma como concebimos las cosas y esa ciencia aplicada como ha aumentado, digamos, los recursos materiales sobre los cuales nosotros construimos nuestros hábitos de vida. La sexta y última pregunta sería, ¿cuáles son las características de las identidades sociales? Las características de las identidades sociales dependen siempre del tipo de grupo que las construye. Para que un grupo adquiera determinado tipo de identidad, hay que estudiarlo de cerca y específicamente profundizar en sus creencias. A partir de esas creencias se asumen unos modos de vida y sobre todo, lo más importante, un modo de pertenencia al grupo. Lo que te da identidad social es sentirte parte de ese grupo. Entonces, en la medida en que el grupo te acepta o te rechaza, tu vida está, digamos, determinada por una cierta identidad. Muchas gracias, Claudia. Esta información fue muy importante para llegar a mi meta. Con mucho gusto, Anita.